Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Vendí todo lo que tenía para salvar el hotel de mi familia, pero en la primera reunión importante, mis padres anunciaron que mi hermano sería el nuevo director. No me pidieron mi opinión ni me agradecieron por sacrificarlo todo. Solo dijeron que él tenía más liderazgo. No discutí, no me quejé, no mostré mi enojo. Solo tomé el teléfono, hice una llamada y, cuando colgué, todo cambió para siempre. Hola, soy Claire y esta es la historia de cómo mi familia casi me borra del negocio que yo misma rescaté. Durante mi infancia, el hotel familiar era nuestro orgullo, el centro de cada recuerdo feliz, el legado que mis abuelos construyeron con esfuerzo. Pero con los años, las malas decisiones y la mala administración lo llevaron al borde de la bancarrota. Cuando me enteré de que estábamos a punto de perderlo, hice lo único que podía hacer. Vendí mi condominio, renuncié a mi estabilidad y puse todo mi dinero en salvar el lugar que significaba tanto para nosotros. Creí que mis padres reconocerían mi sacrificio, que verían el esfuerzo y la dedicación que puse en cada detalle para que el hotel volviera a funcionar. Pero en la primera reunión del personal después de evitar el desastre, anunciaron que mi hermano, Ethan, sería el nuevo director general. Ni siquiera me miraron cuando lo dijeron. Claire, él tiene más liderazgo, fue lo único que mi madre dijo, como si eso fuera una explicación suficiente. No discutí, no mostré enojo, no dije una sola palabra. Solo sonreí y asentí. Luego salí de la sala, marqué un número en mi teléfono y esperé. Sabía que después de esa llamada, nada volvería a ser igual. El silencio en la sala de reuniones se sintió como un golpe seco en el estómago. Era la primera vez que todos los empleados estaban reunidos después de meses de lucha para evitar el cierre del hotel, y en lugar de escuchar palabras de reconocimiento o un plan sólido para el futuro, solo escuché el anuncio que me dejó helada. Mi hermano, Ethan, sería el nuevo director general del hotel. Nadie discutió, nadie se sorprendió. Solo yo. Observé con detenimiento los rostros de los empleados. Algunos miraban hacia abajo, evitando mis ojos, mientras otros intercambiaban miradas incómodas, como si ya supieran que esto iba a pasar, como si mi esfuerzo no hubiera significado nada para ellos. Ethan se acomodó en su silla con una sonrisa de satisfacción, disfrutando cada segundo del momento. Su expresión era la de alguien que ya se veía a sí mismo como un líder, como la persona que guiaría el hotel hacia una nueva era. Yo, en cambio, me limité a escuchar, observando cómo mis padres explicaban que el hotel necesitaba un líder fuerte y con carisma, alguien que pudiera inspirar al equipo y llevar el negocio al siguiente nivel. Claire ha hecho un gran esfuerzo, dijo mi madre, con una sonrisa condescendiente, pero el hotel necesita algo más que trabajo duro. Necesita visión, necesita alguien que sepa manejar un equipo y que tenga la capacidad de atraer nuevos inversionistas. Y nadie mejor para eso que Ethan. Vi a mi padre asentir, como si no estuviera dispuesto a debatir la decisión. Mi hermano mantuvo su expresión de seguridad absoluta, como si nunca hubiera existido la posibilidad de que el puesto fuera para alguien más. Me pregunté si en algún momento mis padres siquiera consideraron la opción de darme el liderazgo, o si siempre asumieron que Ethan era la mejor elección simplemente porque tenía facilidad de palabra y un ego lo suficientemente grande como para llenar cualquier habitación en la que entrara. No importaba que yo hubiera negociado con los proveedores cuando el dinero escaseaba, que hubiera diseñado las nuevas campañas de marketing o que hubiera manejado cada crisis con calma y estrategia. No importaba que sin mi dinero el hotel ya no existiría. Para mis padres, Ethan siempre sería la mejor opción solo porque tenía presencia, porque hablaba con confianza, porque podía encantar a cualquiera con su forma de expresarse. Ellos confundían arrogancia con liderazgo, y yo lo sabía mejor que nadie. Hubo un aplauso tibio en la sala, más por compromiso que por entusiasmo real. Algunos empleados se giraron hacia mí, esperando algún tipo de reacción, pero yo no iba a darles ese espectáculo. No iba a rebajarme a discutir en ese momento, frente a todos, cuando sabía que cualquier cosa que dijera sería descartada como resentimiento o celos. Así que no dije nada. No cuestioné la decisión ni traté de defenderme. Solo asentí, me levanté de mi asiento con tranquilidad y salí de la sala sin hacer ruido. Sabía que cualquier palabra que dijera en ese momento sería inútil. Lo único que habría conseguido era reforzar la idea de que Ethan era el único capaz de liderar el hotel, el único que tenía el control. Pero lo que ellos no sabían era que yo ya tenía un plan, y la primera pieza clave era la llamada que estaba a punto de hacer. Me dirigí directamente a mi oficina, cerré la puerta con calma y marqué el número de la única persona que entendía exactamente lo que estaba pasando y que sabía cómo ayudarme. Gabriel contestó después de un solo timbrazo. Dime que ya estás lista para lo que planeamos, fue lo primero que dijo, sin necesidad de preguntar qué había pasado. Miré por la ventana, viendo la entrada del hotel, el lugar por el que había sacrificado tanto, el lugar que ahora quedaba en manos de alguien que no lo merecía. Es hora, respondí con firmeza. Quiero que procedamos con todo. Hubo un silencio breve antes de que Gabriel hablara con su tono seguro y calculador. Bien. En menos de una semana, Ethan se va a dar cuenta de que no tiene el control de nada. Colgué el teléfono y respiré hondo, sintiendo una calma inesperada. No tenía que discutir ni convencer a nadie de que era la persona correcta para dirigir el hotel.
Solo tenía que esperar y dejar que las piezas cayeran en su lugar. Y cuando lo hicieran, Ethan no sabría que lo golpeó. Apenas crucé la puerta de mi oficina, cerré con llave y apoyé la espalda contra la madera, sintiendo por primera vez el peso real de lo que acababa de ocurrir en la sala de reuniones. La rabia ardía en mi pecho, pero no podía darme el lujo de perder el control, no cuando sabía que cada movimiento que hiciera a partir de ahora tenía que ser calculado con precisión. Mis padres habían dejado claro que nunca me vieron como la opción correcta para dirigir el hotel, pero no porque me faltara capacidad o conocimiento, sino porque nunca se molestaron en ver lo que realmente había hecho para salvar este lugar. Para ellos, Ethan era la única opción válida, el hijo que podía hablar con seguridad, el hombre con una imagen perfecta para representar a la familia, aunque detrás de esa fachada no hubiera más que impulsividad y orgullo. No tenía sentido lamentarme ni perder tiempo en pensar en lo injusto que era todo, porque la realidad ya estaba en marcha y no había vuelta atrás. En lugar de eso, saqué el teléfono de mi bolsillo, abrí mi lista de contactos y marqué el número que ya tenía preparado. Gabriel contestó en menos de 2 segundos, su tono relajado pero con un trasfondo de expectación que me dejó claro que él también había estado esperando esta llamada. No hubo saludos ni preguntas innecesarias, porque los dos sabíamos exactamente por qué lo estaba llamando en este momento. «Es hora», dije con firmeza, sin titubear ni por un segundo. «Quiero que procedamos con todo». El silencio que siguió fue corto, apenas unos segundos en los que pude escuchar la leve inhalación de Gabriel al otro lado de la línea. Luego, soltó una risa baja, no burlona, sino llena de una satisfacción contenida, como si hubiera estado anticipando este momento desde hace mucho más tiempo del que yo imaginaba. Conocía el hotel mejor que nadie después de mí, sabía el esfuerzo que había puesto en rescatarlo y entendía, sin necesidad de explicaciones, que no iba a quedarme sentada viendo cómo Ethan destruía todo lo que había construido con su arrogancia disfrazada de liderazgo. «Voy a hacer las llamadas necesarias», respondió con calma, pero con la seguridad de alguien que ya tenía un plan en marcha. En menos de una semana, Ethan se va a dar cuenta de que no tiene el control de nada. Colgué el teléfono sin decir nada más, porque no había necesidad de agregar más palabras. Me quedé unos segundos mirando la pantalla apagada del celular, respirando hondo mientras sentía cómo mi rabia se transformaba en determinación. Mi hermano creía que tenía asegurado su puesto, que con el apoyo de mis padres nadie se atrevería a desafiarlo, pero lo que él no entendía era que el respeto y el liderazgo no se imponen con un título, sino con acciones, y yo estaba a punto de demostrarle que sin trabajo real, el poder que creía tener era solo una ilusión. Salí de mi oficina con la misma calma con la que había entrado, asegurándome de que mi rostro no reflejara ni un rastro de lo que estaba planeando. Crucé los pasillos del hotel mientras observaba cada detalle, cada rincón que había ayudado a restaurar, cada trabajador que había convencido de quedarse cuando las cosas parecían irse a la ruina. Ethan no tenía idea del valor real de este negocio, porque para él solo era un título más en su lista de logros, algo que podía usar para inflar su ego y jugar a ser empresario. Pero lo que aún no sabía era que, en cuestión de días, toda esa confianza se derrumbaría frente a sus ojos. Cuando pasé por la recepción, vi a Ethan conversando con uno de los gerentes, con esa sonrisa despreocupada que siempre usaba cuando creía que todo estaba bajo control. No notó mi presencia al principio, demasiado ocupado hablando con su tono ensayado de hombre de negocios, explicando algo sobre cambios en la estructura de costos y eficiencia operativa. Lo miré fijamente por unos segundos, analizando cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras vacías que pretendían sonar inteligentes. Entonces, como si sintiera mi mirada, se giró y me encontró de pie a unos metros de distancia. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, pero había algo en sus ojos, un destello de incertidumbre que no pudo ocultar del todo. Tal vez, en algún rincón de su mente, una pequeña parte de él sabía que esto no se había terminado, que yo no era alguien que aceptaba la derrota sin más. Le sostuve la mirada durante un instante antes de sonreír apenas, lo suficiente para que entendiera que no había rabia en mí, solo paciencia. Luego, sin decir una sola palabra, me giré y seguí caminando por el pasillo, dejándolo ahí con la duda instalada en su cabeza. Porque la diferencia entre él y yo era simple. Él creía que el poder se heredaba, pero yo sabía que el verdadero poder se tomaba. Y en cuestión de días, se daría cuenta de cuán equivocada estaba su visión del mundo. Desde el momento en que Ethan asumió su cargo como director, supe que no tardaría en cometer errores que lo expondrían ante todos, porque su confianza desmedida lo hacía actuar sin pensar en las consecuencias reales de sus decisiones. Su primera medida fue reorganizar el equipo de trabajo, convencido de que la estructura del hotel necesitaba un cambio inmediato para mejorar la eficiencia y reducir costos. Sin consultarlo con nadie, firmó una serie de despidos que afectaron a empleados clave, personas que habían estado en el hotel por años y que conocían cada rincón del negocio mejor que cualquier plan de gestión que él pudiera improvisar. Creía que podía reemplazarlos fácilmente con personal más joven y con sueldos más bajos, sin entender que esas personas despedidas no solo eran parte fundamental del funcionamiento diario del hotel, sino que también tenían relaciones de confianza con nuestros principales proveedores y clientes recurrentes. Lo que Ethan no sabía era que yo había previsto este movimiento desde el principio, y gracias a la llamada que hice, los primeros problemas no tardaron en aparecer.
Los proveedores que trabajaban con nosotros desde hace años, al enterarse de los despidos injustificados y de la nueva dirección del hotel, comenzaron a tomar distancia, ya fuera retrasando sus entregas o aumentando sus precios como una forma de expresar su desconfianza en la nueva administración. Sabía que esto desestabilizaría la operación del hotel en cuestión de días, porque sin insumos básicos para el restaurante, sin productos de limpieza adecuados y sin el apoyo de nuestros distribuidores de confianza, el caos no tardaría en instalarse. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros clientes comenzaran a quejarse por la falta de ciertos servicios, y las reservas que ya estaban confirmadas empezaron a ser canceladas ante la evidente inestabilidad que se estaba generando. Lo más predecible de todo fue la forma en que Ethan reaccionó ante la crisis que él mismo había provocado, porque en lugar de reconocer sus errores y buscar una solución efectiva, se limitó a culpar a los gerentes y al equipo operativo por no saber adaptarse a su visión innovadora. Convocó reuniones en las que exigía resultados inmediatos sin ofrecer soluciones concretas, elevó la presión sobre los empleados que aún quedaban y amenazó con más despidos si las cosas no mejoraban rápidamente. En su mente, el problema nunca era su falta de experiencia ni su incapacidad para entender el funcionamiento real del hotel, sino la supuesta incompetencia de quienes no podían seguir el ritmo de sus decisiones impulsivas. Mientras tanto, el ambiente en el hotel se tornaba cada vez más tenso, con empleados desmotivados, clientes frustrados y proveedores que preferían evitar cualquier trato con nosotros hasta que la situación fuera más estable. Mis padres, que al principio parecían completamente convencidos de que Ethan era la mejor opción para dirigir el hotel, comenzaron a notar que algo iba mal, aunque se resistían a admitirlo abiertamente. Veían las cifras de cancelaciones aumentar, escuchaban las quejas de los empleados más antiguos y recibían llamadas preocupadas de algunos socios comerciales que querían saber qué estaba pasando. Sin embargo, en lugar de aceptar que se habían equivocado al poner a Ethan al mando sin evaluar realmente sus capacidades, intentaban justificarlo, diciendo que solo necesitaba tiempo para adaptarse al cargo y que cualquier cambio importante traía consigo una fase de ajuste. Pero lo que ellos no sabían era que yo no pensaba darle ese tiempo, porque cada día que pasaba con Ethan en el cargo era un día más en el que el hotel se debilitaba y su reputación se veía afectada. Desde mi oficina, observaba cada uno de sus movimientos, registrando cada error y analizando cada decisión que tomaba, esperando el momento exacto en el que su incompetencia se volviera demasiado evidente como para ser ignorada. Ethan creía que tenía el control absoluto, pero la realidad era que ya estaba perdiendo el poder sin siquiera darse cuenta. El hotel no podía permitirse más fallos y yo no pensaba esperar a que él se diera cuenta de su incapacidad por sí solo. La primera pieza de mi plan ya estaba en movimiento y, cuando el golpe final llegara, Ethan entendería que nunca tuvo el control, ni del hotel ni de su propio destino. La estrategia que Gabriel y yo habíamos diseñado no se limitaba a presionar a los proveedores o hacer que el ambiente en el hotel se volviera insostenible para Ethan, porque sabíamos que simplemente causarle problemas no sería suficiente para que mis padres abrieran los ojos. Para que realmente entendieran que se habían equivocado al ponerlo al mando, tenía que quedar completamente expuesto frente a ellos y, más importante aún, frente a las personas que realmente tenían poder sobre el futuro del hotel, los inversionistas. Ethan creía que tenía el control absoluto de la situación, que su apellido y la confianza ciega de nuestros padres lo hacían intocable, pero lo que no entendía era que en el mundo de los negocios, las conexiones importan más que los títulos, y yo tenía las conexiones adecuadas para hacer que su propia arrogancia se convirtiera en su peor enemigo. Ethan, convencido de que su enfoque moderno y agresivo era la solución para elevar el prestigio del hotel, decidió organizar un evento exclusivo con el que esperaba atraer a clientes de alto nivel y a posibles socios comerciales. Anunció su gran idea como si fuera la clave para transformar la imagen del negocio, asegurando que, con la estrategia correcta, podríamos posicionarnos como un destino de lujo para la élite de la ciudad. Sin consultar a nadie, comenzó a hacer reservaciones costosas, contratando un servicio de catering que superaba con creces nuestro presupuesto, asegurando presentaciones de artistas reconocidos y decoraciones ostentosas que, en su mente, harían que el hotel se viera más sofisticado que nunca. Lo que él no sabía era que, desde el momento en que decidió organizar este evento, yo ya estaba trabajando en asegurarnos de que se convirtiera en el desastre que lo terminaría hundiendo por completo. Gabriel, utilizando sus contactos en la industria, se encargó de que varios inversionistas clave asistieran al evento, pero no con la intención de impresionarse con la supuesta visión de negocios de Ethan, sino con el propósito de observar de primera mano su capacidad para manejar una operación de esta magnitud. Sabíamos que si lográbamos que estos inversionistas vieran el caos con sus propios ojos, no habría excusas ni discursos que pudieran salvarlo, porque ellos no confiaban en promesas vacías ni en discursos ensayados, sino en resultados concretos. Así que mientras Ethan continuaba con su espectáculo, gastando dinero como si fuera infinito y asegurando que todo estaba bajo control, yo me aseguré de que cada error que cometiera fuera imposible de ignorar. El día del evento, la primera señal de desastre apareció mucho antes de que los invitados llegaran, cuando el equipo de cocina informó que el servicio de catering aún no había entregado los productos necesarios para la cena que Ethan había prometido.
Como él mismo había roto los acuerdos previos con nuestros proveedores habituales en un intento de modernizar las operaciones, ahora dependía completamente de una empresa que, al ver las deudas acumuladas del hotel, decidió retrasar la entrega como medida de precaución. En lugar de manejar la situación con calma y buscar una solución efectiva, Ethan reaccionó con su acostumbrada arrogancia, exigiendo respuestas y lanzando amenazas vacías que solo sirvieron para empeorar la tensión entre el personal. Cuando finalmente comenzaron a llegar los invitados, la organización del evento ya estaba en completo desorden. Algunas de las decoraciones prometidas nunca llegaron porque los pagos no se procesaron a tiempo, el servicio de bebidas estuvo lleno de errores debido a la falta de coordinación y varios asistentes comenzaron a notar el ambiente tenso entre los empleados, quienes trataban desesperadamente de ocultar los problemas mientras Ethan hacía todo lo posible por aparentar que tenía todo bajo control. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir, porque justo en el momento en que él intentaba dirigirse a los inversionistas con su discurso preparado, uno de los meseros derramó una bandeja de copas sobre una de las mesas principales, interrumpiendo por completo la presentación y dejando en evidencia el nivel de caos detrás de la fachada de lujo que Ethan había intentado construir. Desde un rincón de la sala, observé la escena con una calma absoluta, sabiendo que cada uno de estos errores estaba siendo analizado minuciosamente por los inversionistas, quienes intercambiaban miradas de desconfianza y murmuraban entre ellos mientras Ethan trataba desesperadamente de recuperar la compostura. Sabía que mis padres, aunque aún intentaran justificarlo, no podrían ignorar lo que estaba ocurriendo, porque el desastre era demasiado evidente, demasiado grande como para ser atribuido a simples inconvenientes. Y cuando finalmente terminó la noche y los invitados comenzaron a irse, escuché a uno de los inversionistas más influyentes hacer una pregunta que selló el destino de Ethan con una sola frase. ¿Quién aprobó este evento? La tensión en la sala aumentó en cuestión de segundos, porque todos sabían la respuesta, pero nadie se atrevía a decirla en voz alta. Fue entonces cuando decidí que era momento de intervenir, así que me acerqué lentamente al grupo de inversionistas y, con una expresión tranquila pero firme, respondí sin dudar. Ethan aprobó cada decisión sin consultar al resto del equipo. El silencio que siguió fue demoledor. Mis padres me miraron con sorpresa, como si hasta ese momento no hubieran considerado que alguien pudiera decir en voz alta lo que todos ya sabían. Ethan, incapaz de encontrar una excusa convincente, intentó sonreír con nerviosismo y balbuceó algo sobre errores logísticos que no se repetirán en el futuro. Pero los inversionistas no se impresionaron con sus palabras, porque para ellos los números y los hechos eran lo único que importaba, y en este evento, los hechos hablaban por sí solos. Mientras los inversionistas abandonaban el hotel con expresiones de decepción, supe que el golpe había sido dado con precisión. Ethan aún no se daba cuenta, pero a partir de ese momento, su autoridad empezaría a desmoronarse más rápido de lo que él podría manejar. No necesitaba hacer nada más, solo esperar a que su propia incompetencia lo terminara de destruir. El fracaso del evento dejó a Ethan en una posición mucho más frágil de lo que él mismo podía reconocer, pero en lugar de detenerse a evaluar lo que había salido mal y corregir sus errores, decidió que la mejor forma de reafirmar su liderazgo era tomar una decisión aún más arriesgada, una que, en su mente, demostraría su capacidad para llevar al hotel a un nivel superior. Desesperado por impresionar a los inversionistas que ya comenzaban a perder la confianza en él, buscó una oportunidad rápida que le permitiera mostrar resultados inmediatos, sin considerar las implicaciones reales que esto tendría a largo plazo. Fue así como encontró a una agencia de turismo internacional que prometía convertir nuestro hotel en un destino exclusivo para huéspedes de alto nivel, asegurando un flujo constante de clientes de lujo y un aumento significativo en nuestra reputación. Sin consultar con nadie, sin pedir asesoramiento legal ni analizar en profundidad los términos del contrato, Ethan firmó el acuerdo con una confianza ciega, convencido de que esta era la solución perfecta para revertir el desastre que él mismo había causado. En su mente, esta era la jugada maestra que haría que todos olvidaran sus errores anteriores y lo vieran como el visionario que había transformado el negocio familiar en un verdadero imperio hotelero. Sin embargo, lo que Ethan no sabía era que el contrato estaba lleno de cláusulas ocultas que ponían al hotel en una posición sumamente vulnerable, cediendo el control operativo a la agencia de turismo y reduciendo significativamente nuestras ganancias en cada reserva realizada a través de ellos. Prácticamente nos convertimos en una extensión de su red de hoteles, sin capacidad para tomar decisiones clave sobre tarifas, disponibilidad o promociones. Lo peor de todo fue que la agencia no tenía ningún compromiso real con la calidad del servicio ni con la experiencia del cliente, lo que significaba que, en cuestión de semanas, nuestro hotel pasó de ser un negocio familiar con identidad propia a una simple máquina de generar dinero para una empresa que no tenía interés en nuestro prestigio ni en nuestra historia. Cuando mis padres se enteraron de lo que había hecho Ethan, la reacción fue exactamente la que esperaba. Mi madre, que siempre había defendido a Ethan incluso en sus peores momentos, quedó completamente en shock al leer las condiciones del contrato, dándose cuenta de que su hijo no había asegurado el futuro del hotel, sino que lo había hipotecado a favor de una compañía que ahora tenía más control sobre el negocio que nuestra propia familia. Mi padre, que hasta ese momento había intentado mantener la calma a pesar de los errores de Ethan, no pudo contener su frustración, por primera vez, lo enfrentó con una dureza que nunca antes le había mostrado. «Dime que esto es un malentendido»,
Ethan, exigió mi padre, con el rostro tenso y la voz grave. Dime que no firmaste un contrato que prácticamente nos convierte en empleados de una empresa extranjera. Ethan, completamente acorralado, intentó justificar su decisión con el mismo tono confiado que solía utilizar cuando creía que podía manipular la situación a su favor, pero esta vez no funcionó. Papá, no es tan grave como parece, dijo, con una sonrisa nerviosa. Sí, ellos manejan la distribución de las habitaciones, pero eso significa que siempre tendremos huéspedes y ocupación completa. Mi madre negó con la cabeza, todavía sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿A qué costo, Ethan? Preguntó con voz temblorosa. ¿Acaso leíste el contrato antes de firmarlo? El silencio de Ethan fue la única respuesta que necesitábamos. Su seguridad habitual se desmoronó en cuestión de segundos cuando mi padre arrojó los papeles sobre la mesa con una furia contenida, señalando cada una de las cláusulas que dejaban en claro que el hotel ya no nos pertenecía realmente, que todas las decisiones importantes estaban en manos de la agencia y que cualquier intento de salir del contrato nos costaría una cantidad de dinero que simplemente no teníamos. Ese fue el momento en que mis padres, finalmente, vieron lo que yo ya sabía desde el principio. Ethan no era la persona indicada para liderar el negocio, porque su orgullo y su necesidad de reconocimiento lo hacían actuar sin pensar en las consecuencias, arriesgando todo por la simple ilusión de éxito. Pero para ese momento, el daño ya estaba hecho, y aunque mi hermano se hundía en el peso de su propio fracaso, yo no tenía intención de esperar a que encontrara una solución que jamás llegaría. Me levanté de mi asiento y tomé los documentos del contrato con calma, revisando cada línea con la certeza de que, aunque la situación parecía insostenible, yo encontraría la manera de recuperar el control. Cuando levanté la mirada, vi la expresión derrotada de mi madre y el enojo silencioso de mi padre, pero también noté algo más en sus rostros, la comprensión de que habían cometido un error al confiarle el hotel a Ethan, y que ahora, si querían salvar lo que quedaba, solo tenían una opción. Voy a arreglar esto, dije con firmeza, sin esperar la aprobación de nadie. Pero necesito que me dejen tomar las decisiones esta vez. No hubo discusión. No hubo más excusas. Solo asintieron en silencio, dándose cuenta de que la única persona que podía salvar el hotel era aquella a la que habían ignorado desde el principio. Ethan, por primera vez, no tenía nada que decir. Y yo, por primera vez, tenía el control absoluto de la situación. El desastre financiero que Ethan había provocado con su mala gestión se convirtió en una crisis imposible de ignorar, porque ya no se trataba únicamente de problemas internos, sino de una amenaza real para la estabilidad del hotel. Los inversionistas, que al principio habían mostrado paciencia ante los errores cometidos, comenzaron a exigir respuestas concretas, presionando a mis padres con preguntas cada vez más incómodas sobre el futuro del negocio. Los proveedores, que ya habían sufrido retrasos en los pagos y cambios arbitrarios en los pedidos, dejaron de confiar en nuestras promesas y comenzaron a amenazar con cortar suministros si no se resolvían las deudas pendientes. Mientras tanto, los clientes frecuentes, aquellos que durante años habían elegido nuestro hotel por la calidad del servicio y la confianza en nuestra reputación, empezaron a buscar alternativas más seguras, optando por hoteles que no estuvieran sumidos en el caos administrativo en el que Ethan nos había sumergido. Mis padres, quienes al principio habían intentado minimizar los problemas y justificar cada decisión de Ethan con la esperanza de que las cosas mejorarían con el tiempo, finalmente se dieron cuenta de que la situación era insostenible y que el hotel estaba al borde de un colapso del que quizás ya no podrían recuperarse. Sin embargo, aunque ya no podían negar la magnitud del problema, todavía se resistían a aceptar que la única solución posible era admitir que habían cometido un error al confiar en Ethan y buscar una alternativa antes de que fuera demasiado tarde. Durante días, vi cómo evitaban hablar del tema en público, cómo intentaban proyectar una imagen de normalidad ante los empleados y los clientes, pero en privado, su preocupación era evidente, reflejada en cada conversación tensa y en cada documento financiero que revisaban con desesperación en busca de una salida. Finalmente, la noche en que todo se quebró, estábamos cenando en la casa familiar, una de las pocas ocasiones en las que nos reuníamos fuera del hotel en medio del desastre. La tensión era insoportable, un peso invisible que flotaba en el aire mientras todos comíamos en silencio, fingiendo que nada estaba pasando. Fue entonces cuando mi padre, con un gesto lento pero decidido, dejó su cuchillo y tenedor sobre el plato con un movimiento tenso y miró a Ethan con una seriedad que rara vez utilizaba, como si estuviera a punto de enfrentar una verdad que había estado evitando durante demasiado tiempo. Mi madre, sentada a su lado, tenía una expresión de angustia, como si ya supiera lo que estaba a punto de decir, pero al mismo tiempo temiera escucharlo en voz alta. Ethan, tienes que ser honesto con nosotros, dijo mi padre, con voz firme pero sin elevar el tono. ¿En qué situación estamos realmente? ¿Cuánto dinero hemos perdido? El sonido de los cubiertos contra la porcelana fue lo único que rompió el silencio en la habitación. Ethan, quien hasta ese momento había tratado de mantener la compostura y aparentar que todo estaba bajo control, comenzó a tambalearse, como si su propio cuerpo traicionara la imagen de seguridad que siempre intentaba proyectar. Su confianza habitual se desmoronó en cuestión de segundos y su mirada, esquiva y temblorosa, reflejó el miedo que había estado ocultando durante semanas.
Sabía que ya no podía esconder la verdad, que no había más excusas ni discursos que pudieran salvarlo, pero aún así intentó aferrarse a la única estrategia que conocía, negar la realidad hasta que fuera imposible sostenerla. Tengo un plan de recuperación, balbuceó, evitando mirar a mi padre directamente. Solo necesito un poco más de tiempo y estoy seguro de que podremos estabilizar las finanzas del hotel sin necesidad de tomar medidas drásticas. Nadie en la mesa estaba dispuesto a escucharlo. Mis padres, que siempre lo habían defendido y habían creído en su capacidad de liderazgo, ahora solo veían a un hombre perdido, incapaz de sostener el peso de sus propias decisiones. Mi padre negó con la cabeza lentamente, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando, mientras mi madre bajaba la mirada y se llevaba una mano al rostro, ocultando la mezcla de decepción y tristeza que le atravesaba el alma. El silencio que siguió fue largo y pesado, una pausa que lo decía todo sin necesidad de palabras. Entonces, mi madre, con un tono quebrado por la culpa, susurró las palabras que yo había estado esperando durante tanto tiempo, aquellas que finalmente ponían en voz alta lo que siempre había sido evidente. Nos equivocamos, Claire. El sonido de mi propio nombre en su boca, pronunciado con un peso que nunca antes había tenido, me hizo sentir algo que no esperaba, alivio. No satisfacción ni rencor, porque en ese momento ya no importaban las veces que me habían ignorado las decisiones erróneas que habían tomado, solo importaba que al fin veían la verdad. Miré a Ethan, quien tenía la vista fija en su plato, incapaz de decir nada, completamente derrotado por la realidad que ya no podía negar. Mis padres no dijeron nada más, pero en sus rostros vi la aceptación de que, si querían salvar el hotel, no tenían más opción que hacer lo que debieron haber hecho desde el principio. Era mi turno de tomar el control. El reconocimiento de mis padres no cambió el hecho de que el hotel estaba al borde del colapso, porque los problemas financieros seguían acumulándose y la confianza de los clientes e inversionistas estaba en su punto más bajo. La única diferencia ahora era que mis padres ya no intentaban negarlo, ya no buscaban excusas para justificar los errores de Ethan ni trataban de minimizar la gravedad de la situación. Mi hermano, humillado y sin saber cómo salir del desastre que había provocado, dejó el cargo sin que nadie tuviera que pedírselo, simplemente desapareció de la oficina, sin despedirse de los empleados y sin atreverse a mirarme a los ojos, como si su sola presencia fuera un recordatorio constante de su fracaso. A diferencia de él, yo no tuve el lujo de desaparecer ni de esconderme detrás de justificaciones vacías, porque sabía que, si quería salvar el hotel, tenía que actuar de inmediato y con absoluta determinación. Sin perder tiempo, convoqué una reunión con el equipo de administración, sabiendo que el estado de ánimo entre los empleados era más frágil que nunca y que muchos aún dudaban de que fuera posible recuperarnos después de tanto caos. Algunos de ellos habían perdido la confianza en la dirección del hotel, otros estaban considerando renunciar y algunos simplemente se habían resignado a la idea de que el cierre era inevitable, pero yo no estaba dispuesta a aceptar esa realidad sin pelear hasta el último momento. Cuando entré en la sala de juntas, sentí la tensión en el aire, noté las miradas cansadas de los gerentes y la forma en que algunos empleados evitaban hacer contacto visual, como si esperaran otro discurso lleno de promesas vacías. Me quedé de pie frente a ellos con la espalda recta y la voz firme, asegurándome de proyectar la seguridad que sabía que necesitaban ver en mí, porque si yo mostraba la más mínima duda, no tardarían en convencerse de que todo estaba perdido. Aquí no vamos a vender falsas promesas ni a jugar con la estabilidad de este lugar, dije con determinación, recorriendo la sala con la mirada. Vamos a reconstruir el hotel con inteligencia, con trabajo duro y con el respeto que merece su historia. Pero para lograrlo, necesito que confíen en mí y que me ayuden a recuperar lo que nunca debimos perder. Al principio, nadie dijo nada, el silencio en la sala se prolongó durante unos segundos en los que pude sentir el peso de la incertidumbre flotando entre nosotros. Luego, uno de los gerentes, un hombre que llevaba más de 20 años trabajando en el hotel y que había visto de cerca todo el desastre que había causado Ethan, fue el primero en asentir con la cabeza, como si finalmente estuviera viendo una posibilidad real de salir adelante. Poco a poco, otros empleados comenzaron a hacer lo mismo, algunos con cautela y otros con más confianza, hasta que finalmente vi en sus rostros lo que había estado buscando desde el momento en que entré en la sala: esperanza. No podía darme el lujo de celebrar ni de bajar la guardia, porque aún quedaba mucho por hacer y el camino para recuperar el hotel sería largo y lleno de obstáculos, pero en ese momento supe que la parte más difícil había quedado atrás. Ya no estaba luchando sola. Ya no tenía que demostrar mi valía ni justificar mi lugar en el negocio familiar, porque ahora todos los que estaban en esa sala sabían que, si alguien podía salvar el hotel, esa persona era yo. Recuperar la confianza de los empleados era solo el primer paso, porque aunque ahora tenía un equipo dispuesto a trabajar conmigo, el hotel seguía estando en una situación financiera crítica y cada día que pasaba sin una solución concreta nos acercaba más a la bancarrota. Sabía que el siguiente movimiento tenía que ser estratégico y directo, porque no bastaba con reorganizar la administración interna, necesitábamos una inyección inmediata de capital que nos permitiera cubrir las deudas acumuladas, renegociar con los proveedores y devolverle estabilidad a la empresa.
La única manera de conseguirlo era enfrentando a los inversionistas que Ethan había decepcionado, aquellos que habían presenciado de primera mano su incompetencia y que ahora estaban considerando retirar su apoyo financiero antes de perder más dinero en un negocio que parecía ir en caída libre. Con la ayuda de Gabriel, armé una propuesta que no dejara espacio para la duda, un plan detallado que cubría cada aspecto de la recuperación del hotel y que demostraba con números concretos que todavía era posible salvarlo. Nos enfocamos en 3 puntos principales. Primero, reducir los costos innecesarios sin afectar la calidad del servicio, eliminando los contratos poco rentables que Ethan había firmado y renegociando acuerdos más favorables con los proveedores. Segundo, restablecer la relación con los clientes frecuentes, ofreciendo incentivos y beneficios que los motivaran a regresar, devolviendo la confianza en la marca que habíamos construido durante años. Y tercero, implementar una estrategia de marketing efectiva para atraer nuevos huéspedes, diferenciándonos de la competencia sin necesidad de gastar dinero en campañas sin sentido como las que Ethan había intentado implementar. La reunión con los inversionistas fue tensa al principio, porque aunque estaban interesados en escucharme, también estaban cansados de promesas y necesitaban pruebas reales de que las cosas serían diferentes. Mientras presentaba cada parte de mi plan, observaba sus rostros en busca de señales, analizando cada gesto y cada mirada, tratando de medir cuánto de su confianza aún podía recuperarse. Durante varios minutos, ninguno de ellos habló, simplemente escucharon en completo silencio, evaluando cada punto con una mirada crítica que no permitía errores. Finalmente, cuando terminé de exponer mi propuesta, uno de los inversionistas más influyentes, un hombre de cabello canoso y expresión severa que había sido particularmente duro con Ethan en reuniones anteriores, me miró directamente a los ojos antes de pronunciar las palabras que cambiarían todo. Usted debería haber estado a cargo desde el principio. La frase, dicha con una mezcla de incredulidad y respeto, fue la señal que necesitaba para saber que había logrado lo imposible. No tardó mucho para que el resto de los inversionistas asintieran, algunos con más cautela que otros, pero todos entendiendo que si había una posibilidad real de salvar el hotel, era confiando en mí. Al final de la reunión, logramos asegurar el financiamiento necesario para estabilizar las finanzas del hotel y comenzar su verdadera recuperación, garantizando que no solo sobreviviríamos a la crisis, sino que saldríamos de ella más fuertes que nunca. Cuando salí del salón de reuniones, sentí que por primera vez en mucho tiempo podía respirar con tranquilidad, porque aunque todavía quedaba mucho trabajo por hacer, el mayor obstáculo había sido superado. Sabía que Ethan, dondequiera que estuviera, estaría dándose cuenta de que había perdido por completo el control, viendo cómo el hotel, el mismo que casi destruyó, ahora estaba en mis manos, donde siempre debió estar. Recuperar las finanzas del hotel fue un gran avance, pero sabía que aún quedaba un desafío igual de importante: reconstruir la confianza de los clientes y restaurar la reputación que habíamos perdido debido a la mala gestión de Ethan. No bastaba con tener las cuentas en orden si nadie quería hospedarse en nuestro hotel, si los clientes habituales habían encontrado nuevas opciones y si la imagen de nuestra marca seguía afectada por la incertidumbre de los meses anteriores. Por eso, decidí que el siguiente paso debía ser una campaña de relanzamiento que no estuviera basada en promesas vacías ni en estrategias artificiales, sino en la esencia real de nuestro hotel, en lo que siempre nos había hecho especiales: la hospitalidad, la historia y el servicio de calidad que nos había distinguido desde el principio. El primer movimiento fue contactar a nuestros huéspedes más leales, aquellos que habían sido parte de nuestra historia durante años y que, aunque habían dejado de visitarnos por la inestabilidad reciente, aún guardaban buenos recuerdos de su experiencia con nosotros. Les ofrecimos estancias exclusivas con beneficios personalizados, asegurándoles que el hotel estaba de vuelta con más fuerza que nunca y que ahora, más que nunca, su confianza en nosotros sería recompensada con un servicio impecable. También establecimos nuevas alianzas con empresas locales, conectándonos con restaurantes, agencias de turismo y negocios de la zona para ofrecer paquetes especiales que hicieran que cada persona que visitara el hotel se sintiera parte de algo auténtico y especial. Sabía que no podía competir con las grandes cadenas en términos de lujo extremo, pero lo que sí podía hacer era recuperar el sentido de comunidad, la calidez y la atención personalizada que siempre habían sido nuestra mayor fortaleza. Con el paso de los meses, los resultados comenzaron a hablar por sí solos. Las habitaciones volvieron a llenarse con clientes que confiaban en nuestra visión renovada, los eventos corporativos y sociales comenzaron a reservarse con meses de anticipación y los ingresos finalmente reflejaron el crecimiento que habíamos estado esperando. El hotel, que había estado al borde de la ruina por culpa de decisiones impulsivas y mala administración, ahora estaba más fuerte que nunca, no porque hubiéramos cambiado radicalmente, sino porque habíamos vuelto a nuestras raíces y demostrado que, cuando las cosas se hacen con inteligencia, dedicación y respeto por la historia, el éxito es solo cuestión de tiempo. Meses después de haber tomado el control absoluto del hotel y haber superado cada obstáculo que amenazó con destruirlo, me encontré de pie en la terraza, observando la puesta de sol mientras sostenía una copa de vino en la mano y dejaba que la brisa nocturna me recordara todo lo que había sucedido en este tiempo. A mi lado,
Mis padres se veían más relajados que en mucho tiempo, con expresiones tranquilas y cuerpos menos tensos, como si finalmente hubieran encontrado la paz que tanto habían buscado. Ya no había discusiones ni incertidumbre en sus rostros, solo la certeza de que, después de todo lo que habíamos pasado, el hotel estaba en las manos correctas y su futuro estaba asegurado. No sé cómo agradecerte, dijo mi padre, mirándome con orgullo genuino, algo que durante años pareció imposible de recibir de su parte. Si no fuera por ti, lo habríamos perdido todo y no quiero imaginar qué estaríamos haciendo ahora si no hubieras intervenido a tiempo. No necesitaba escuchar esas palabras para saber que había hecho lo correcto, porque desde el momento en que decidí luchar por el hotel, supe que no importaba el reconocimiento ni las disculpas tardías, solo importaba el resultado. Sin embargo, de todas formas me alegró oírlas, no porque necesitara validación, sino porque significaban que, al final, mis padres finalmente habían entendido que la verdadera capacidad de liderazgo no está en las apariencias ni en las palabras bonitas, sino en la determinación, el esfuerzo y la capacidad de tomar decisiones correctas en los momentos más difíciles. Miré a mi madre, quien sonreía con una mezcla de alivio y arrepentimiento, sabiendo que por mucho tiempo dudó de mí, y le devolví la sonrisa con la seguridad de alguien que ya no guarda rencor, porque entendí que lo importante no era el pasado, sino el futuro que estábamos construyendo. Porque al final, los títulos y las apariencias pueden engañar, las promesas vacías pueden impresionar a quienes no saben ver más allá de la superficie, pero el verdadero liderazgo se demuestra con acciones, con resultados y con la capacidad de enfrentar los desafíos sin huir cuando las cosas se complican. Hoy, el hotel sigue en pie, más fuerte que nunca, no porque haya cambiado su esencia, sino porque volvimos a nuestras raíces y entendimos que era lo que realmente lo hacía especial. Sé que mientras esté bajo mi dirección, nunca volverá a estar en peligro, porque ahora conozco su verdadero valor y sé que nadie podrá arrebatármelo otra vez. Levanté mi copa en silencio, brindando no solo por el hotel, sino por todo lo que tuve que hacer para llegar hasta aquí, sabiendo que este era solo el comienzo de algo aún más grande.